verso 16 de Romano 1, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Espero que hayan entendido esa introducción que hemos hecho. La relación que tiene que existir entre pastor y ovejas. Fíjese que este pensamiento encaja en cualquier lugar hoy en día, en cualquier casa de oración, sea pequeña o grande. Porque en todos los lugares de congregaciones existe esto de la mala relación entre pastor y ovejas. No hay una buena relación. Yo nací y me crié en la iglesia evangélica pentecostal. Yo tengo hermanos pentecostales. Y dos de mis hermanos reñían en cierta oportunidad, discutían por algún asunto, y ellos son pentecostales. Y voy y les digo, ¿y el pastor de ustedes qué dice con respecto a esto? ¿Cuándo les visita el pastor? ¿Y qué dice él con respecto a esto? ¿Qué consejo él les ha dado a ustedes? Y el pastor jamás a ellos le ha visitado. ¿Y ustedes cuántas veces le han visitado? No es que hay que pedir audiencia para hablar con el pastor. Entonces, eso existe en la iglesia grande. No hay una relación entre pastor y ovejas. No digo que en todos los lugares, no digo que no hay pastores que saben relacionarse con las ovejas. Sí, hay pastores que saben relacionarse con las ovejas, pero también hay ovejas que no se saben relacionar con el pastor. Ovejas lobas, ¿cierto? Que le dicen pastor a todo el mundo. A donde van le dicen pastor, mi pastor. En todas partes andan diciéndole a alguien pastor. Pero no se dejan pastorear. ¿Por qué? Porque son pastores de sí mismos. Pastores de sí mismas. No están sujetos a ningún ministerio. Yo le pregunto a cualquier hermano, a cualquier hermana, y le digo a usted, ¿a quién está sujeto? ¿Usted a quién está sujeta? Hermanos, debemos saber caminar en sujeción. Entonces, los llaneros solitarios dicen, yo me sujeto a la palabra, yo me sujeto al Señor. Así es como dicen. Así es como dicen, me sujeto al Señor. Entonces, cuando alguien no se está sujetando al Señor, ¿me entiende? Jamás se va a sujetar, como dice acá el varón, a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. La iglesia que no es una denominación. La iglesia que no es una corporación. La iglesia que no es una estructura ni de material ni de madera. La iglesia que es el cuerpo de Jesucristo. Y Dios ha puesto en la iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, ministerios. Y están puestos como autoridad, ¿cierto? Como autoridad. Y estas autoridades, veámoslo así, han designado autoridades también dentro de la iglesia para que estos colaboren en el ministerio.
Y allí aparecen lo que usted dijo, los misioneros, allí aparecen entonces los diáconos, allí aparecen entonces los ancianos que están como autoridad dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, todo miembro que ha sido llamado por Dios a este evangelio debe conocer este principio. Es un principio que debe ser conocido. Noten cómo lo digo, es un principio que debe ser conocido, un principio. Y hablando de estas cosas, yo pregunto muchas veces a los hermanos, ¿usted cuánto tiempo lleva caminando en el evangelio? ¿Hace cuánto tiempo es que Dios a usted le llamó a este evangelio? Hace 10 años, otros hacen 15 años, otros hacen 20 años. 20 años y no conocen este principio. Hablo de un principio. Debemos conocer que el Dios que nos llamó para ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en la iglesia hay autoridades que son 5 ministerios, y estos ministerios han delegado autoridades, y aparecen los ancianos, los diáconos, ¿me entienden? Aparecen para colaborar en el ministerio, y todos nosotros debemos aprender como principio caminar en sujeción. A esta altura, hermano, de la vida, a esta altura de la carrera de este evangelio, decirle a alguien así, pegándole en la cabeza con este dedo, ¿cuándo entenderás que Dios te ha llamado? No para hacer lo que se te antoje, no para andar a tu manera. Dios te ha llamado para que camines en sujeción. Aprende a caminar en sujeción. Debes caminar sujeto a alguien. No te ha llamado Dios para que hagas lo que se te antoje y para que vayas para donde tú quieras. ¿Cuándo vas a entender? Dan ganas muchas veces de decir eso a tanta congregación que camina, ¿me entiendes? No conociendo este principio. Es un principio. Es algo primordial. Primordial. Y nos gusta, hermano, hacer vista gorda a esto que es primordial. No queremos entender, no queremos oír esto que es primordial. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nadie nos mande, que nadie nos aconseje, que nadie nos diga las cosas. No nos gusta que alguien nos reprenda. A veces soy tan frontal en esto, hermano, que en algunos lugares donde tengo más confianza para compartir la palabra, y en confianza les digo a esos mis hermanos, hey, ustedes han venido esta noche a este lugar para ser corregidos, para ser instruidos. Ustedes hoy se han congregado para que se les discipline, para que se les ordene. Entonces, hoy en día, a donde se congreguen nuestros hermanos, ¿cuántos hoy se congregan con esta mentalidad? Nos congregamos con la mentalidad de ir a adorar al Señor, de ir a orar al Señor, de ir al Señor para que Él nos ayude en nuestros problemas. Vamos al culto para que el Señor nos escuche, para que para entregarle a Él nuestra adoración. Para eso vamos al culto, para eso nos reunimos. Es la mentalidad que el común de los hermanos que se congregan tienen. Pregúntele a cualesquiera. Yo le pregunto a usted y usted me va a decir, yo me congrego para adorar a Dios. Venimos con esta mentalidad. Me congrego para oír la palabra, dicen algunos. Pero ¿cuántos dicen, voy para que se me corrija, voy para que se me enseñe, voy para que se me exhorte, voy para que se me ordene? Necesito ser ordenado, necesito ser disciplinado.
¿Cuántos hermanos hoy se paran delante de los que predican, delante del pastor, a quien le dicen pastor? Aquí estoy pastor, necesito ser corregido. Mi vida no está en orden, necesita ser ordenada. Entonces, donde tengo confianza, yo les digo a los hermanos, no se olviden que ustedes se congregan para ser ordenados. Y tenemos un medio para ordenarles, la palabra. Entonces se han venido a congregar, se congregan para que sean ordenados. Bendito sea el Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo acá a los romanos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bendito Evangelio. Yo recuerdo que mi papá en vida decía, Marco, no hay cosa más poderosa que el Evangelio. Siempre decía eso. No hay cosa mejor que el Evangelio. Lo que no puede hacer la cárcel lo hace el Evangelio. Lo que no puede hacer la ciencia médica lo hace el Evangelio. El Evangelio es de poder. Es poderoso. ¿Ve? Y bendito fue el día que Dios me reveló este Evangelio. Y bendito fue el día en que Dios a usted le reveló este Evangelio. Porque esto no es herencia de papá. No es herencia de nuestros abuelos. Equivocadamente a veces decimos, esta fue la herencia que me dejó mi papá. La herencia que me dejaron los abuelos. O equivocadamente también decimos, yo soy hijo de la promesa, porque mi papá era evangélico, porque mi abuelo era evangélico, así que todos mis hijos también son hijos de la promesa. El ser hijo de la promesa no va por allí. Hijos de la promesa son todos aquellos que fueron conocidos por Dios desde antes que el mundo fuese. Y a los que antes conoció, Dios, Él conoció a los hijos. Mire, ¿cuándo? Desde antes que el mundo fuese. A los que antes, cuando dice antes, está refiriéndose a ese antes, hermanos, que usted ni siquiera se imagina. O sea, antes que cualquier cosa existiera, imagínense cualquier cosa. Antes que cualquier cosa existiera, cuando nada existía, cuando todo era oscuridad, ustedes saben que ya era Dios. Porque Dios es eterno, ya era Dios. ¿Ve? No había nada, solo existía Dios. Solo existía Dios. Bien, Dios me conocía desde ese entonces, desde antes que el mundo fuese. A los que antes conoció, a estos predestinó. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. Luego dice, y a los que justificó, dice Pablo aquí en los Romanos, capítulo 8, a estos también dice, también glorificó. Y permítanme compartirle esto. Pablo todo lo dice como en término pasado. Conocidos por Dios, término pasado. Predestinados por Dios, término pasado. Llamados por Dios, tiempo pasado. Justificados por Dios, tiempo pasado. Justificados, tiempo pasado. ¿Ve? Y todo está bien, porque todo lo miramos nosotros como tiempo pasado. Cuando fuimos justificados, hace más o menos 2000 años atrás, Jesús nos justificó allá en la cruz del Calvario. Él se puso en nuestro lugar. Lo que nosotros debíamos pagar, lo pagó Él en la cruz. Amén. Él se puso en nuestro lugar. Fuimos justificados. Fuimos justificados. Tiempo pasado.
Luego dice Pablo, mire esto es grande. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo último lo dice también como el término pasado. Así está escrito como término pasado. Pero lo último aún yo no lo experimento. Ni usted aún experimenta lo último. Aún no somos glorificados. Aún este cuerpo corrupto no se viste de incorrupción. Esto mortal aún no se viste de inmortalidad. Nosotros miramos como hacia el futuro, lo que Pablo enseña. Que algún día esto se va a vestir de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y decimos esto algún día va a suceder. Así es como predicamos, así es como vemos la Escritura, que eso va a suceder con la iglesia. En el arrebatamiento seremos transformados y miramos siempre hacia allá, ¿cierto? ¿Y por qué Pablo dice, y a los que justificó, a ellos también glorificó? Como que si ya pasó. Ahora, lo dice Pablo de esta forma, de esta manera, porque lo dice desde el punto de vista tiempo de Dios. Y cuando alguien habla desde el punto de vista tiempo de Dios, bien, en el tiempo de Dios no existe ni el pasado ni el futuro. Tiempo de Dios, todo está presente, todo está ahí. Todo está ahí. Porque Dios, nuestro Dios, es el eterno presente. No hay pasado ni futuro, todo está ahí. ¿O usted cree que Dios se rasca la cabeza preguntándose, ¿cómo se llama usted, varón? Camilo. Dios se rasca la cabeza preguntándose, ¿Camilo irá a llegar a la boda del Cordero? ¿Llegará a ser fiel hasta el fin? ¿Usted cree que Dios se estará preguntando eso? ¿Ah? ¿Usted cree que Dios estará preguntando, Marco, yo me llamo Marco, irá a ser fiel hasta el fin? ¿Irá a llegar a la boda del Cordero? ¿Le veré a Marco sentado en la boda del Cordero? ¿Usted cree que Dios se pregunta eso? Él no tiene incertidumbre, no tiene sombra de variación, así es como lo describen las Escrituras. Dios no tiene sombra de variación, Él es el eterno presente. Él no piensa así. ¿Por qué? Porque Él ve tanto el pasado como el futuro. Él me ve sentado en la boda del Cordero. ¿Ve? Él le ve a usted sentado en la boda del Cordero. ¿Quiere saber más sobre esto? Mire, ustedes que han leído Apocalipsis, después de las 7 edades de la iglesia, las edades de la iglesia terminan en el capítulo 3, ¿cierto? Con la iglesia de la Odisea, la última edad de la iglesia. Sin embargo, cuando empezamos a leer el capítulo 4 de Apocalipsis, lo primero que vemos allí es que Juan ve una puerta abierta en el cielo y una voz que detrás de esa puerta está emitiendo esta palabra. ¿Qué palabra? Sube acá. Amén. Y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Y Juan dice, y al instante yo estuve en el Espíritu. Ahora, ¿qué fue aquello? Eso fue pasar de esta dimensión a la dimensión de Dios. Y Juan pasó de esta dimensión a la dimensión de Dios. En esta dimensión nuestra existe el pasado y el futuro. En esta dimensión nuestra corre el cronómetro, el reloj. En esta dimensión existe el tiempo, la semana, los meses, ¿verdad? Pero cuando Juan pasa por esa puerta se encuentra en la dimensión de Dios, donde allí no existe el crono, no existe el tiempo. Allí está todo presente. Juan ve a una muchedumbre entrando en gloria. Pregunto, ¿quién es esa muchedumbre? Esa muchedumbre es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Es decir, Juan hace 2000 años atrás me vio entrando en gloria. ¿Ah? Él me vio sentado en la mesa
del Cordero. Él me vio. Aún yo estoy aquí. Sin embargo, Juan ya me vio. ¿Por qué? Porque él entró a la dimensión de Dios. Es la razón del por qué. Todo hijo de Dios debe caminar creyendo que nada que le suceda, nada que le acontezca es casual. Todo tiene su propósito. Amén. Te creo, Señor. Entonces uno recién puede considerar las palabras simples muchas veces del Señor a través del apóstol que dice: hey, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ve? Que es tremendo entender quiénes somos, si es que somos. Yo de repente puedo colocar en duda a cualquier hermano, a cualquier hermana, ponerlo a pensar que a lo mejor no es salvo. Pero ese no es mi problema. No es, ese es su problema. Cada cual debe tener su convicción. Porque esa convicción no la da ni el pastor, no la da ningún seminario, no la da ningún evangelista. Esa convicción la da el Espíritu. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que yo le digo a usted que no es hijo de Dios, que es hijo del diablo. A usted le da lo mismo, ¿cierto? Aunque yo le diga que es hijo del diablo, pero a usted le da lo mismo. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu. Y si está el Espíritu, está la convicción. Entonces de repente hay hermanitos que se sienten: no, el pastor no me quiere, el pastor no me toma en cuenta, el pastor me dijo que yo no servía para nada, y se van. No, el que es de Dios, el que camina en el Espíritu, siendo sensible al Espíritu, que mora en su vida, ese hermano dirá: él dirá eso de mí, pero yo sé quién soy. ¿Ve? Y sigue amando al pastor, y sigue amando al hermano. Ellos dirán que yo soy hijo del diablo, ellos dirán eso. Él dirá que yo no sirvo para nada, él dirá eso, pero yo sé quién soy. Y aquí estoy, Señor, porque yo sé que para ti, para algo te puedo servir. Eso es tener convicción. Así que porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Se revela. Ahora, si no tenemos este principio, porque también es un principio, nunca entenderemos lo que ya he dicho. No nos caerá en la cabeza lo que ya he compartido. Si no tenemos la revelación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Se revela. Mire, hagamos sencillo esto. Simple. La justicia de Dios es Cristo. Es Cristo mismo. Y Jesucristo dijo: no vinisteis vosotros a mí, ¿cierto? Sino que yo fui a vosotros. Nadie conoció a Cristo por capacidad humana. Todo aquel que conoció a Cristo fue porque Él le llamó. Nadie viene a mí, dijo Jesucristo, si el Padre no lo trajese. Es cosa del Padre. Es cosa del Padre, es cosa de aquel que nos conoció desde antes que el mundo fuese. Nadie viene a mí, dijo Jesucristo, si el Padre no me lo trae. En el Evangelio, dice aquí el apóstol Pablo, la justicia, que es Cristo, la justicia de Dios se revela. Se revela por fe. Jesús pregunta un día:
y dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan? Amén. Sería latoso estar buscando todos esos pasajes que ya son conocidos por ustedes. Y dijeron a Jesús, bueno, la gente dice que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres un profeta que se ha levantado de entre los muertos. Y decían de Jesús una cosa y otra. La gente, la multitud que seguía al Señor no le conocía. Decían una cosa y otra de él. Bien, Jesús ahora le dice a ellos, a los más cercanos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Me imagino ese momento, hubo silencio, nadie se atrevía a decir nada, y Pedro irrumpe el silencio diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una palabra muy conocida, ¿cierto? Muy conocida. Un clásico de los púlpitos. Y Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Mire esto. Porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre. No es cosa tuya, ni es cosa de tu padre, ni es cosa de tus amigos. Porque esto que acabas de decir no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mire cómo cuadra eso con lo que ya dije antes. Nadie viene a Cristo si no lo trae el Padre. ¿Ve? Y allí está Jesús diciéndole a Pedro, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, esto es decir, y sobre esta revelación, y sobre el Cristo, porque esta es la revelación, y sobre el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El asunto es entender, porque este es el punto, entender que en el Evangelio la justicia, que es Cristo, se revela, así como Dios le reveló a Pedro, se revela por fe y para fe. Entonces estamos aquí, hermanos, insertos en la iglesia, porque a Dios le ha placido revelarnos a Cristo. Entonces, cuando Dios me llama a mí, lo que siempre digo en la iglesia, cuando Dios le llama a usted, ¿qué hace Dios al llamar? Lo primero que hace Dios al llamarnos, ¿qué es lo que hace Dios? Lo primero que hace Dios al llamarnos es revelarnos su justicia, es revelarnos a Cristo, es revelarnos el camino, la verdad, la vida, es revelarnos el amor, es revelarnos el pan de vida, es revelarnos el agua de vida, es revelarnos a Cristo, es revelarnos al gran yo soy, es revelarnos al pastor de los pastores, que es Cristo. En el Evangelio la justicia de Dios se revela, y Dios nos ha revelado a Cristo. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Para que cada uno de nosotros que hemos sido llevados por Dios a Cristo, sepamos, entendamos que nuestra relación con Cristo debe ser muy estrecha. Debemos tener una estrecha relación con Cristo. Dios nos ha llamado y nos ha revelado a Cristo para que podamos ser como pámpanos, inserto en la vid. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Ve? Nos llama Dios y nos revela a Cristo para que usted y yo seamos como casas fundamentados en la roca. La roca es Cristo, las casas nosotros, fundamentados en Cristo. Y aquí es donde preguntamos a la iglesia de hoy, ¿cómo es tu relación con Cristo en este tiempo? ¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿Cómo te estás relacionando con Cristo?
¿Estás edificando tu vida en Él? ¿Te está insertando en la vida verdadera? ¿Cómo es tu relación con Él? Uno se relaciona con Cristo sembrando para el Espíritu y no para la carne. ¿Siembra más para la carne o para el Espíritu? Son preguntas que uno le hace a la iglesia. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene que sanarnos, limpiarnos. Esta palabra nos atrae a la palabra. La palabra nos atrae a su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra quiere morar en nosotros hasta que seamos palabra de su palabra, espíritu de su espíritu, vida de su vida. Hasta que usted y la palabra no sean diferentes. Hasta que usted y la palabra sean una sola cosa. La perfecta unidad entre nosotros y la palabra. La palabra es Cristo. ¿Ve? Así que nadie se jaste diciendo, aquí estoy por mis capacidades, por mi fuerza, por mi inteligencia. Dios nos ha revelado a Cristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Miren lo que voy a decir ahora, que es el punto que tratábamos delante. Se revela por fe y para fe. ¿Dónde usted ha escuchado interpretar esta palabra? ¿Tiene conciencia usted de esta palabra? Es una palabra conocida, pero ¿quién está dando a conocer qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Que se revela por fe y para fe. ¿Qué es esto de por fe y para fe? Mire, cuando Dios nos llama, lo primero que hace, reitero, nos revela a Cristo. Y al revelarnos a Cristo por fe, ¿cierto? Entendemos lo que es la justificación. ¿Entendemos qué cosa? El perdón de nuestros pecados. Entendemos la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entendemos lo que es la vida eterna. Entendemos la justificación. Entonces, cuando dice por fe, esto es justificación. Se entiende lo que es la justificación. Caminamos descansados, caminamos en paz. ¿Ve? Caminamos entendiendo que el Señor pagó lo que yo debía pagar. Eso yo lo sé y usted lo sabe cuando Cristo es revelado a su vida. Si alguien camina diciendo, Señor, mira a perdonar, si alguien camina aún cansado y cargado, si alguien aún camina como derrotado, cabizbajo, si alguien aún camina con culpabilidad, ¿me entiende? Porque pecó hace un montón de años atrás y camina con culpabilidad, entonces no entiende lo que es la justificación. Entonces Dios nos llama y nos revela a Cristo. Y cuando Dios nos revela a Cristo, cuando conocemos realmente a Cristo, conocemos que Él nos justificó, que nos perdonó mediante su sangre. Fuimos perdonados, que tenemos vida eterna, que hay salvación y hay vida eterna en nosotros, que no somos cualquier cosa. Esto es por fe, por fe. Entonces algunos se quedan solamente en eso, por fe. Pero luego dice, y para fe, y para fe. Mire, la gente experimenta esto de que Dios le llama y le revela a Cristo. Dios llama y Dios llama de forma maravillosa, ¿cierto? ¿Cómo le llamó a usted el Señor? ¿Estando a dónde? ¿En la cárcel, en el hospital? El llamado que Dios hizo fue un llamado espectacular, ¿cierto? El llamado es tremendo, el llamado es emocionante, cómo Dios nos rescata de Egipto y nos trae a este camino. Y da gusto escuchar los testimonios de los hermanos, de cómo es que Dios les llamó, de cómo es que el Señor les sanó,
de cómo el Señor los sacó de la inmundicia, los sacó de la miseria y aquí están hoy como agradecidos. De esta forma el Señor me llamó. Y hoy soy salvo, hoy tengo vida eterna y dan testimonios. Y qué lindo y qué precioso es escucharlos. Eso es por fe. Pero le falta el otro paso. Y para fe. Cuando dice y para fe, eso es eso es sujeción. Dios nos llama, nos revela a Cristo, conocemos lo que es la salvación, la vida eterna, conocemos lo que es el perdón. Eso es justificación. De fe y para fe. Para que ahora caminemos en sujeción. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Por fe, eso es justificación. Luego dice, y para fe, eso es sujeción. Entonces, nos falta esa parte. Y para fe, y para sujeción, y para que estés como siervo, y para que ahora estés como sierva, y para que ahora entiendas que antes iba a donde quería y hacía lo que querías, pero ahora tienes a alguien que te ciñe. ¿Ve? Justificados. ¿Para qué? Para que ahora caminemos en sujeción. Dios nos llama y nos revela a Cristo. Podemos ahora ver a Cristo, entender qué es Cristo y cómo Él nos beneficia. Eso es por fe, por fe. Y cuando es por fe, ahora yo puedo decir, Él es la puerta, ¿ve? Él es la puerta. Y podemos hablar de la puerta, y podemos hablar del camino, porque Él es el camino. Estamos viendo a Jesucristo, porque Dios nos revela a Cristo. Pero, y para fe, una cosa, digo yo, es ver la puerta, y otra cosa es entrar por la puerta, y nos falta entrar por la puerta. Una cosa, hermano, es saber que Él es el camino, y otra cosa es transitar, caminar por allí. ¿Ve? Una cosa es ver el reino, y la otra cosa, hermano, es entrar al reino. Mire, esto de fe y para fe se entiende de esta forma. A ver si lo hacemos práctico y se entiende la idea. Yo solo recuerdo las Escrituras, que ustedes ya han leído. Jesús conversa con Nicodemo y le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no, ¿cómo dice? No verás el reino de Dios. Y sabemos que Nicodemo entra en un dilema, ¿cierto?, en su mente, en su corazón, diciendo, ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso es posible que yo entre al vientre de mi madre y nazca de nuevo? No entiende Nicodemo. Y Jesús debe hablar de nuevo. Y dice Jesús de nuevo, de cierto te digo que si no naces de agua y de espíritu, miren lo que digo ahora, no entrarás al reino de Dios. Primero le habló de un ver el reino. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Sí. Mire, yo se lo voy a leer, para que le quede claro esto de qué es fe y para fe. Se lo voy a leer esto, porque esto es muy importante, muy importante. Aquí en San Juan capítulo 3, ¿cierto? En el versículo, mire, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver,
Subraye eso si quiere en la Biblia. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entiende, ¿cierto? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Note ahí usted, nótelo. Primero habla de un ver el reino y luego le habla de un entrar al reino. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esto es justificación. Y para fe, esto es sujeción. Esto es como primero ver el reino y luego entrar al reino. Una cosa es ver la puerta y otra cosa es entrar por la puerta. ¿Ve? Entonces mucha gente puede hablar de Cristo y se puede hasta congregar. ¿Por qué? Porque de alguna forma Dios le ha revelado a Cristo. Le ha revelado este camino. Entonces pueden conocer la historia de Jesús. Y como hay conciencia, conocimiento acerca de todo esto, nos congregamos. Pero una cosa es congregarse y la otra cosa es caminar en sujeción a la palabra. Y si a la palabra, a los ministros. Y si a la palabra, a los que nos presiden. ¿Ve? Una cosa es ver el reino. Ahí lo podemos ver claramente. Jesús habló de un ver el reino y luego habló de un entrar al reino. Entonces mucha gente sabe del reino. Mucha gente son espectadores de lo que es el reino y pueden ver las escrituras y leer las escrituras y conocer todo esto como información. ¿Ve? Se puede ver el reino, pero una cosa es ver y la otra cosa es entrar al reino. Cuando alguien entra al reino de Dios, entiende que en el reino de Dios, allí gobierna Dios. Ahí nadie hace nada a su pinta, a su manera. Todos los que han entrado al reino, entran para sujetarse a lo que se demanda, a lo que se dice. Mire, el reino de Dios está compuesto por siervos y siervas. Aquí pueden llegar de todos. Pero la idea es que en el reino de Dios hay siervos y siervas. Un esclavo, díganme ustedes, le dice a su amo, yo hoy no salgo al campo a trabajar, me quedo en casa. Un esclavo puede decir, yo hoy me como la mejor cazuela porque la deseo. Un esclavo puede decir, me salgo hoy de vacaciones, llego en un mes más. No, porque un esclavo, eso es ser siervo. Está bajo servidumbre. Bien, en el reino de Dios la cosa es así. Los hombres que se entregan a Cristo para entrar al reino de Dios, ¿me entiende? No solo ven el reino, entran en el reino y aprenden a caminar en sujeción a la palabra. A la palabra. Entonces se entiende. Antes iba a donde quería y hacía lo que quería, pero hoy tengo a alguien que me ciñe. Yo tengo una responsabilidad y mi responsabilidad es entregar la palabra, es decir la verdad. Ustedes pueden seguir como siempre. Ustedes pueden seguir igual como han pasado los años y no hacer caso a esta palabra. Caminar aún como desobediente y venir cuando se le antoje a la iglesia. Y nunca pedirle al pastor el consejo o el permiso para que hagan esto o aquello. Pueden seguir como siempre, siendo llaneros solitarios en este mundo, como no sujetos a nadie. Pueden seguir así. Pero mi responsabilidad es decir la verdad. Algún día, no solo el borracho va a tener que dar cuenta porque nunca se arrepintió. A ellos les predicamos, al drogadicto le predicamos la verdad. Y aunque nunca se conviertan, aunque nunca vengan a Cristo, no importa, les seguimos predicando. Solo
para que en aquel día del juicio ellos no digan jamás se me predicó. Ellos van a ser juzgados por las cosas escritas en los libros. Así también mucha gente que se congrega. Digo a los hermanos, sigan como están si quieren. No tengan ningún cambio, sigan como desobedientes, sigan como negligentes, como perezosos, sigan como insujetos a las autoridades, sigan así. Pero mi responsabilidad es predicar, con la idea de que los que jamás se sujeten a la palabra y se mueran en esta condición, en el día del juicio no van a decir jamás se me predicó, jamás se me enseñó. Pero ustedes sean inteligentes y propongan en su corazón cambiar desde este día. Y digan al Señor, desde este día yo quiero caminar, no solo como un espectador del reino, quiero caminar como un ciudadano del reino de Dios. Esa es la idea. Pónganse de pies. Y permítame orar al Señor por un momento. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos las muchas gracias por esta oportunidad que nos permites de estar compartiendo esta palabra. Palabra que hace tanto bien a nuestras vidas, que duele, que molesta, que hiere muchas veces. Oh, sí, porque somos naturales, porque somos carne, nos dolimos, nos herimos, pero en el Espíritu entendemos que es tu palabra. En el Espíritu entendemos que es tu verdad, y tu verdad nos hace bien, aunque nos sintamos heridos, pero tu palabra nos hace bien, tu palabra está para perfeccionarnos. Oh Dios, que tu palabra en esta hora no vuelva vacía, sino haga para lo que fue enviada. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.